Bienvenidos a Blogs de Medianoche, un podcast dirigido por Vale y Sam. Somos dos amigos y compañeros de charlas, confesiones, recomendaciones de cosas que disfrutamos y de cosas que odiamos. Y sí, realmente se graban a medianoche. Hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Blogs de Medianoche. El día de hoy les traemos un tema muy interesante, un tema que la verdad trabajamos como un poquito más en hacer algo de investigación previa, en informarnos mucho más, y un tema que literal está demasiado conectado a nosotros. Que vivimos como todos los días, todo el tiempo. Y que sabemos que no solamente nosotros vivimos y experimentamos, sino que hay muchísima gente que pasa por lo mismo. Así que por eso mismo como que queríamos hablar de esto. Y que además en la cuarentena yo creo que mucho se ha multiplicado esto. Y ese tema es el insomnio. Entonces como que tenemos todo nuestro capítulo de hoy un poquito como dividido y, como ya les dije, trabajado con nuestra investigación previa. Y digamos que vamos a decirles más o menos qué nos llevó a hablar del insomnio antes de empezar, ¿te parece? Ajá. Entonces, como ya dijo Santi, una de nuestras razones principales es el hecho de que ahorita en cuarentena mucha gente que por ejemplo antes no sufría de insomnio o tenía tantos conflictos al dormir ha empezado a tener los horarios de sueño más descontrolados de la vida. Muy alterado, sí. Y también pues es por lo mismo, el insomnio abarca como algo muy grande. Y bueno, vamos a empezar. Les voy a explicar más o menos primero que todo qué es el insomnio, pues para los que no lo sepan. Entonces, el insomnio es un trastorno del sueño y es la cosa más común del mundo. O sea, realmente muchísima gente sufre insomnio. Y esto se traduce que es como una dificultad para dormir, para conciliar el sueño. Tanto como para quedarte dormido o para mantenerte dormido, como durante mucho tiempo. Pues como que si te despiertas muchas veces, eso es insomnio. El no sentir que descansaste bien o no poder dormir bien, eso es el insomnio. A partir del insomnio también se generan como algunos síntomas, algunos efectos a raíz de no poder dormir o de no dormir el tiempo suficiente. Digamos que los principales son cambios en toda la parte de actitud en las personas, como que hay un malestar generalizado, una angustia, una depresión, irritación, cambios de humor, y en la forma en que nos desenvolvemos día a día, como nuestra productividad también se ve muy afectada, porque digamos que nuestras respuestas y en la capacidad en la que reaccionamos a los retos del día a día, pues nos vemos muy reducidos a como lo podríamos llegar a hacer en condiciones normales. A largo plazo también puede deteriorar algunas áreas de la mente, como un empeoramiento en la memoria, en la capacidad de tomar decisiones, y puede deteriorar muchas funciones cerebrales también. Total. Y digamos que el insomnio no es como solo una cosa, como ya les dije, eso abarca muchas cosas y entonces también por lo mismo está como dividido. Y entonces está algo que es como el insomnio agudo o que es de corta duración, y este dura días o semanas, y es como ese insomnio que se da por eventos traumáticos, por ejemplo la muerte de un familiar, una pelea muy fuerte, o también porque tienes mucho estrés acumulado en algún momento de tu vida, pero también es algo como que es de momentos y no se queda todo el tiempo contigo, dura unas semanas, unos días. Y después de esto está lo que es el insomnio crónico o de larga duración, que este dura como un mes o más, y también está dividido de la misma manera. Entonces está como, puede darse como un síntoma secundario de otra enfermedad. Entonces, por ejemplo, que estés enfermo y que te den un tipo de medicación y este tipo de medicación te altere los niveles del sueño, o que estás tomando mucho café, mucho alcohol, mucho tabaco. No sé si sabían, pero el tabaco influye muchísimo en la manera en la que uno puede dormir y descansar, y este tipo de sustancias alteran como tu cuerpo, y esto también hace que no puedas dormir o tengas problemas para conciliar el sueño. Y entonces se toma como un síntoma secundario de algo más grande, de una enfermedad más grande. Pero también el simple insomnio puede ser una enfermedad primaria. Entonces
no está como bien definida, como que los doctores no saben todavía muy bien qué es lo que podría provocarlo como tal. No es un origen que uno diga como, lo vamos a detectar de una vez, sino que es más como pueden ser malestares emocionales del momento, puede ser estrés constante de personas que sufran también de enfermedades emocionales y mentales, y este tipo de cosas pueden sufrir este tipo de insomnio primario. Y son en general insomnios que duran mucho tiempo, o sea que pueden llevar años, duran más de un mes definitivamente, y es de esas cosas terribles. Y entre esto mismo hay que vivir como otra vez el insomnio. Por eso les decía que es increíble, o sea, de verdad que nosotros nos asombramos cuando estábamos investigando sobre la cantidad de visiones que puede tener esto, aunque no saben muchos, pero como que uno no dimensiona esta enfermedad o este trastorno como algo tan grande. Que se llega a normalizar muchas veces, ¿no? Y entonces, por ejemplo, está algo que es como el insomnio de conciliación, que yo creo, o diría es uno de los más normales, que es la dificultad a conciliar el primer sueño, y que es como, por ejemplo, que duras más de 30 minutos tratando de dormirte. El típico insomnio que te da de que te quedas toda la noche dando vueltas en la cama. Y también tenemos el insomnio de mantenimiento, que por el contrario es como, por ejemplo, tal vez te puedes dormir un poco más rápido, tal vez no, pero que igualmente no puedes como quedarte dormido mucho tiempo y que te despiertas como por periodos mayores a más de 30 minutos. Entonces, como por ejemplo que, no sé, piénsenlo así, me quedo dormida a las 11 y duermo hasta las 12:30, pero después de eso ya no me puedo dormir hasta la 1:30, y así sucesivamente durante toda la noche. Tienen como intervalos de sueño en los que se despiertan, o que se despiertan exageradamente muy temprano. Entonces como que me tenía que despertar a las 7 y sin alarma y sin nada me desperté a las 3 de la mañana y ya no me pude volver a dormir. Sí. Entonces estos son también como los tipos, porque también hay que entender que no es como solo una cosa ya, son muchas cosas lo que abarca el insomnio. Pero obviamente, o sea, siento que suena muy negativo todo, pero hay tratamientos y hay maneras de solucionar esto. Digamos que si alguno de ustedes que nos escuchan se ha sentido identificado con los síntomas o con los padecimientos que se generan o que están relacionados con el insomnio, con cualquiera de ellos, ya es razón para ir a hacer una consulta al médico, ¿no? Exactamente, que es el primer paso que se debería dar en cuanto a esto. Total, nosotros no somos como ningunos expertos en el tema, sí nos informamos, porque obviamente como para hablar de algo tan importante y delicado como lo es la salud, tenemos que informarnos y empaparnos de eso, y fue lo que hicimos, pero nosotros no tenemos ninguna relevancia en esto, no somos médicos. Entonces ya, digamos, ¿cuáles son los tratamientos que generalmente se podrían llegar a dar? Que esto teniendo en cuenta que todos los casos son distintos, entonces no es bueno como tratar de seguir, ni tratar de seguir un tratamiento muy específico por iniciativa propia, porque pues todos los casos tendrán un origen y unas características totalmente distintas. Entonces la mayor parte de los tratamientos son terapias conductuales, puede ser uno de estos tratamientos. También están cambiar, que esto es algo que se puede aplicar como de una vez, y es cambiar las rutinas y los hábitos relacionados al sueño, como todo lo que se hace antes, todo lo que se hace durante, que está muy relacionado como con no hacer actividades tensionantes, actividades que puedan interferir después con estar lo suficientemente cansado o lo suficientemente listo para dormir, ¿cierto? Ya después, para casos de insomnio crónico y también relacionados con casos en el que el insomnio está derivado de otras enfermedades, se recetan fármacos y medicamentos o con prescripción médica que se utilizan para facilitar el sueño y relajar el sistema nervioso para que sea más fácil que se dé este proceso. Hay un problema con eso, y es que, como les decíamos, no es bueno automedicarse, porque muchas veces lo que se recomienda en las farmacias más cercanas no
pueden llegar a estar de acuerdo con el organismo de uno, o también Pueden volverse adictos, amigos. o también los medicamentos que se recetan generalmente se tienen un uso más psiquiátrico en muchos casos, y digamos que funcionan, claro que sí, pero se tienen como otro enfoque y no es lo que se debería tomar como para empezar a combatir esta enfermedad. Exacto. Y es como lo que ya les dijimos, siempre tratan como de consultar a su médico con este tipo de cosas. Siento que el insomnio es una enfermedad que muchos pasamos por encima, como por delante, y que pensamos que es normal no dormir, que es normal como, ay, me quedé hasta las 3 de la mañana, pero no importa, ¿no? Y realmente, pues como ya vimos, esto no solo es el hecho de que te vas a despertar más cansado y pienses que un café lo vas a arreglar, sino que de verdad puede bajar muchísimo la calidad de vida propia y de las personas que te rodean, en el sentido de que vas a estar malhumorado. Muchas gracias. Trabas de lengua con Valeria. Pero sí, o sea, vas a estar malhumorado, vas a estar hipersensible, entonces puedes incluso llegar a ser malo como con las personas que te rodean. Entonces, sí, obviamente es algo que de pronto, por ejemplo, cuando es algo que solo te pasa por unos días o una semana, finalmente como que lo puedes resolver de alguna manera, como mientras que se te baja el estrés o pasas el trauma inicial y todo esto. Pero cuando se vuelve crónico, de verdad es algo que todos deberíamos de tener como la conciencia de que no es normal y que deberíamos de tratarlo. Y que, como habíamos hablado antes, trae a futuro un deterioro como mucho en nuestras capacidades y en lo que vamos a poder hacer, no solo en cómo vamos a rendir día a día, sino también en nuestras capacidades mentales se van a ir deteriorando poco a poco gracias a eso. Exacto. Y bueno, al principio como de todo esto, antes de que les explicáramos todo esto, también les dijimos que es un tema que nos toca directamente, y es porque los dos de hecho sufrimos de insomnio. Parte de la broma del podcast en general es que grabamos a medianoche, y es verdad. Ahorita es la 1:41 de la mañana y empezamos a grabar hace aproximadamente unos 30 minutos. Y es que parte de la broma del podcast de que lo grabamos a medianoche es real, ¿sí? Ahorita son las 2 de la mañana, es la 1:43 de la mañana y nosotros estamos grabando justo ahora. Y como ya les dijimos, en parte esto nació, y el nombre del podcast nació porque naturalmente siempre estamos hablando hasta las 3 de la mañana, porque no podemos conciliar el sueño. Y aquí tienen 2 pacientes de insomnio. Crónicos, además, bebé. Y les traemos como experiencias distintas, y también por eso queríamos compartir esto con ustedes. Nosotros tenemos experiencias completamente distintas también de cómo, por qué llegamos a tener insomnio, desde cuándo tenemos insomnio, y sentimos que es algo de lo que deberíamos de hablar y dejar de normalizar el no dormir. Entonces, ¿quieres empezar tú? ya que me das la entrada. Ya que te doy la entrada, así suavecito. Pues en mi caso yo creo que sí se normaliza mucho desde lugares como en el colegio, porque de alguna manera entre chicos es muy común decir como a qué hora se acostó, y el que más tarde lo hizo de alguna manera les parece que está bien, ¿no? Y que desde ahí donde se empiezan a normalizar las alteraciones en el sueño como algo normalizado. Uy, perdón, te interrumpo. Por ejemplo, yo no sé si esto es algo que a ti te pasaba, pero a mí, por ejemplo, en mi colegio estaba mucho esto. Cuando vivía con mi mamá y con mi padrastro y estaba en el colegio, de hecho yo dormía en la misma habitación que ellos dos, por cuestiones de que vivíamos en tierra caliente y solo teníamos una habitación con aire. Y cuando hacía mucho calor, siempre dormía en la habitación con ellos. Y ellos trabajan, ellos no sufren de esta vaina, entonces se dormían a las 10 de la noche, ¿sí? Sí. Y todo se apagaba a las 10 de la noche. Entonces como que a veces podía conciliar el sueño muy fácil. Entonces era como, en el colegio era como, ay no, me dormí a la 1 de la mañana. Y era como, era más cool la persona que se dormía más tarde. Exacto. Eso de que sea como la competencia de quién se durmió más tarde y hasta qué hora chateaste de contar persona. Sí, era muy, muy anecdótico quedarse uno chateando hasta prolongadas horas, incluso como llegar al colegio sin haber dormido, y entre
jóvenes pues está como súper normalizado y Si ustedes están aprobado. en el colegio y les gusta trasnochar de esa manera y pasar derecho para entrar al colegio, espérense a llegar a la universidad, mis amores. A futuro no les va a Eso traer no es buenas cosas. disfrutable cuando estás en la universidad. Ujú. Pero algo que después de tantos años, porque creo que sí son años los que llevo teniendo esto, y es que me ha llevado a pensar como en qué es lo que experimento en el tiempo en el que no logro dormir. Digamos que en estas horas, después de las horas normales, en las horas donde todo el mundo estaría descansando. Y particularmente me pasan dos cosas. Y es que el pensar de más se hace mucho más presente, y es como el momento del día en el que empiezas a decir por qué hiciste esto, por qué dijiste aquello, por qué no hiciste esto, por qué le dijiste esto a tal persona que dejaste de hacer en el día, y hasta cierto punto se puede decir que como que sería una oportunidad para planear estratégicamente las cosas, pero la verdad es que tiene un tono un poquito más como más pesimista, por decirlo así, y pues genera muchos nervios que en ese momento en el que deberías estar descansando pues experimentes todo esto de como de tanta incertidumbre, tanto estrés, tanto arrepentimiento, y digamos que esa es una de las experiencias más constantes que tengo a la hora de no dormir en ese periodo. Y algo un poco ya más grave que se me genera a veces a partir de esto son como ataques de nervios, por decirlo así, en los que como que pierdo el control de mí mismo. O sea, es tanta la desesperación a veces por querer dormir, por tener el control de lo que quiero estar haciendo, que se generan este tipo de alteraciones tan fuertes que pues al final lo que terminan haciendo es agravar la situación, ¿no? Que digamos que esas han sido dos de las cosas más constantes en esto de no dormir. Yo tengo una teoría de lo de tus ataques, que te acuerdas que también Uh-huh. te la dije en estos días, que Me la estábamos comentaste. hablando de hecho sobre esto, y de pronto siento que o sea, no es como que lo entienda, si en algún momento lo vi, pero era muy chiquita y ya no me pasa, pero por ejemplo, ese miedo de como que a la hora de dormir, uno empieza a asociar como el dormir con algo traumático, y Uh-huh. eso mismo evita que uno se pueda dormir. Exacto, yo también creo eso, y es que por ejemplo cuando tengo toda la intención de dormirme es que empiezo a relacionar como con que no lo voy a poder hacer o con que está mal de alguna manera, pues porque ya tengo todo el background ahí de las cosas malas que pueden pasar o de las cosas como el aspecto negativo que tengo alrededor de. Y digamos que algunas cosas que también como observaciones que tengo es que como que se pierde de alguna manera la noción del tiempo, no lo has sentido. Total, o sea, de verdad que nosotros a veces empezamos a hablar a las 7 de la noche en una llamada y cuando nos damos cuenta ya son las 3 de la mañana. Uh-huh. Uno, Y uno aun no cuando siente el estás, tiempo pasar, como porque está en la oscuridad también. ajá, y aun cuando estás como solo, como sin plan y no logras dormir, es como de alguna manera como que el tiempo te está acompañando, pero como que tú no estás fluyendo con el tiempo, sino que estás atascado de A alguna veces uno manera. siente que, por ejemplo, a veces a mí me pasa cuando por X o Y razón, no sé, estoy como en el cuarto con mi mamá o algo por el estilo, y que yo no me puedo dormir y me frustra porque yo siento que de pronto ya pasó mucho tiempo, pero cuando miro el reloj ha pasado solo media hora. Uh-huh. Y eso como que a uno lo frustra más porque uno siente que nunca va a llegar a dormirse realmente. Ajá, digamos que para ponerse en palabras un poco, es como estar tratando de escapar de uno mismo sin lograrlo hacer, sin tener éxito. Porque digamos que en algún momento creo que hemos hablado de que los seres humanos como que no somos capaces de estar con nosotros mismos, de que nos abruma el tiempo que pasamos como solo con uno mismo, sin estarnos relacionando ya sea por el celular o físicamente con los demás. Y digamos que la única manera que yo siento que lo que significa más allá del descanso y lo que hablábamos de la salud es que dormir es de alguna manera como tener un tiempo de desconexión, de poder estar con uno mismo para después poder estar con los demás. Entonces imagínate tú no poder hacerlo, ¿cómo vas a hacer con los demás después, no? Total. Y es todo eso, ¿no? O sea, realmente uno muchas veces no valora como lo importante que es poder descansar y descansar bien,
hasta que se ven el impedimento de. Ujú. Y, y sí, o sea, como yo les dije, o sea, realmente como el nombre del podcast en general, la idea de que nosotros grabamos en la noche nace como una broma, pero es algo que sí lo ves como de pronto un poco más allá, porque no es como que esto nos demore en grabar realmente solo como la hora que dura o los 40 minutos. Nosotros grabamos casi 2 horas. Sí. Entonces es como si empezamos a grabar a las 12 y dejamos de grabar a las 2. Pónganle que mientras como que volvemos a entrar en sueño, se nos hacen así las 3, 2 de la mañana fácilmente, Ujú. ¿sí? Y obviamente no es como lo recomendable, o sea, uno dice como si tenemos la posibilidad de grabar más temprano, porque no lo hacemos, pero es el simple hecho de que esto a nosotros de alguna forma también nos ayuda de pronto como a sacar todas las cosas y los pensamientos que están en nuestra cabeza en esos periodos que nos quedamos dando vueltas, que no podemos dormirnos. Entonces sí, por ejemplo, yo empecé a sufrir de insomnio cuando era muy chiquita, tipo 12 años, creo que empecé con el insomnio a mis 12 años. Y una de mis tías, por ejemplo, muy cercana a mí, también sufre insomnio crónico. Y para mí, antes de llegar a tenerlo, la idea de que alguien no pudiera dormir o no pudiera conciliar y quedarse dormido era absolutamente lejana e increíble. Ujú. Casi inimaginable para ti. Era como ahí estás exagerando la situación. Y siento que a veces pasa eso mucho, ¿no? Sí. Hasta el punto en que uno de verdad se da cuenta como que no, que es algo completamente posible. Y que no es solo posible, sino que está agobiando. Ujú. Entonces mis primeros episodios de insomnio, de hecho, empezaron cuando pues empezaron con el divorcio de mis papás, #traumas. Sí. Pero empezaron como con eso, y en el sentido como que yo no me podía quedar dormida al principio, sino que me quedaba mucho tiempo despierta esperando a que en cualquier momento mis papás pelearan o algo por el estilo, hasta que poco a poco como que me iba cansando y iba cogiendo sueño. Ujú. Después mi mamá se mudó y como que siento que la razón de mi insomnio cambió al hecho de que yo no me sentía acompañada porque mi mamá se había ido de la casa. Sí. Y para mí solucionar eso fue cuestión de que tenía que estar muy calientica todo el tiempo en la cama para poder entrar como en el mood de dormirme. Y eso es algo que, por ejemplo, conservo hasta hoy. Si yo no me siento caliente, en especial los pies, o sea, para mí es imposible dormirme con los pies fríos. Ujú. Hasta el punto de que si me tengo que poner 7 pares de medias, me los voy a poner. Pero si yo tengo los pies fríos, yo no me duermo. Puedo pasar derecho. Y más en Bogotá. Y más acá en Bogotá, o sea. Pero sí, o sea, es algo que me pasa en cualquier parte. Yo tengo los pies fríos y yo no me duermo. Por ejemplo, yo puedo tener frío en cualquier otra parte del cuerpo y no me importa. Pero si yo tengo los pies fríos, hasta ahí me llegó la noche. Sí. Y también es eso, es como que hablando de, por ejemplo, lo que son los tipos de insomnio, yo siento que no es necesariamente que tú estés todo el tiempo encasillado en un solo tipo. Va variando. Va variando también. Porque, por ejemplo, ahorita yo podría decir que mi tipo de insomnio es de conciliación, en el sentido de que me demoro mucho en lograr quedarme dormida, ¿sí? Como que en lograr quedarme dormida, pero una vez me quedo dormida y ya no me vuelvo a despertar hasta que de verdad me tenga que despertar. Sí. Y eso es ahorita, pero también pasé por la época en la que yo me dormía, pero me despertaba muchas veces porque tenía pesadillas. O simplemente me despertaba y no podía dormir. Tanto llegó al punto que mi papá le tocó, me acuerdo de ese tiempo, rendear una colchoneta en mi cuarto. Sí. Y él dormía en la colchoneta al lado mío y yo dormía en mi cama. Y cada vez que yo empezaba como que me empezaba a despertar, él le tocaba despertarme completamente y hacerme ahí compañía. A veces me leía o algo así para que yo pudiera intentar volverme a dormir. Ujú. Y por ejemplo, creo que eso también es un claro ejemplo de cómo también el propio insomnio puede afectar el ambiente. Claro. Porque estamos hablando de que no solamente era yo la que no dormía, mi papá tampoco dormía por estar pendiente de que yo por lo menos intentara descansar más de 2 horas seguidas. Sí. Entonces, como que todo eso es el hecho de que no deberíamos de normalizar de verdad no dormir. Y volviendo a lo de los tratamientos, por ejemplo, y de la diagnosticación. Por ejemplo, tú lo decías, para ti, por ejemplo, es algo más normal que sea normalizado contigo. Ujú. Y de cierta manera, yo sí siento que en mi caso se ha normalizado el no dormir ahora en este periodo de tiempo. Por ejemplo, de hace unos años atrás,
Pero para esos momentos que les digo que, por ejemplo, tenía pesadillas o que no podía dormir y que me despertaba muy seguido, yo estuve diagnosticada a tal punto que me tuvieron que dar pastillas para que yo durmiera, porque si no era imposible que yo conciliara el sueño más de 2 horas. Y no les voy a dar nombres porque tampoco quiero que se automediquen y vayan a la tienda y se compren sus pastillitas para automedicarse. No, eso no está bien. Si tienen episodios de insomnio de esta manera o este tipo de trastornos, vayan a un médico. Créanme que eso es como lo mejor que podrían hacer con su vida. Claro. Pero sí, yo las tomaba y las tomé durante mucho tiempo. De hecho, me acuerdo que hasta hace un año todavía las tomé y no las tomo todo el tiempo. Pero no las tomo todo el tiempo, sino que solamente las consumo cuando de verdad es para mí Cuando te imposible resulta dormir. realmente imposible. Ajá, realmente imposible. Y que no es que me resulte imposible de una noche, sino que ya vaya como 3, 4 días sin dormir. Claro. Y que yo sé que también va relacionado con, por ejemplo, con un evento traumático. Para mí, en ese tiempo fue el divorcio de mis papás, que mi mamá se mudó. Más adelante fue la muerte de mi gatito. Eh, Más adelante fue que yo me tuve que mudar. Cosas como esas que dispararon también mi ansiedad a puntos muy altos, fueron las que irreversiblemente me impedían dormir. Ujú. A tal punto de que me pasó, lo que yo te digo, o sea, que me pasó y sufrí eso y que yo relacioné el dormir con que me iba a suceder algo malo, con que yo me dormía y iba a tener una pesadilla. Sí, o que si empezabas como a no estar despierta cuando estabas dormida iba a pasar algo malo a tu alrededor, como las peleas y eso. Exacto. Algo que no les recomiendo que me pasa a mí, y es que, por ejemplo, yo lo vivo como se los describí, pero no se lo he contado a muchas personas, o por lo menos a mi familia, que pues podrían darme algún tipo de ayuda. Entonces, digamos que todo esto, o sea, es real que sí hay cambios de humor, que la productividad no es la misma. Y entonces, para la gente que está cerca tuyo, primero, pues cómo te van a ayudar, ¿no? Si no lo saben. Y segundo, que va a parecer muy extraño que empieces a experimentar todo este tipo de cambios de humor, incluso en contra de ellos a veces, sin saber por qué se generan o qué es lo que estás viviendo. Y que ellos no tienen la culpa tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, como les decíamos, eso se puede reflejar mucho en las relaciones. Por más que a veces las cosas puedan parecer que están mal, lo mejor es que haya una comunicación abierta en cuanto a ese tipo de problemas. Y es lo mismo, ¿no? Como que yo siento que a veces también la gente relaciona el insomnio con algo, con que está mal tenerlo. No lo está, amigos. Ya se los dijimos, realmente es un trastorno muy común. Es más común que la gente lo sufra de manera pues aguda, de cortos periodos de plazo. Pero yo creo que todos, sin excepción, hemos llegado hasta en el punto de que algo nos ha molestado tanto o nos ha causado tanto estrés, ansiedad en nuestra vida, a tal punto que no nos ha dejado dormir bien. Uh-huh. Y sí, o sea, es lo mejor siempre es como hablarlo y pedir ayuda, ir a tratar de verdad, como que hay muchas maneras de tratar que no son solamente pastillas. Así es, por ejemplo, pues hablando sobre, más allá de si en estos momentos no tienen la accesibilidad o no tienen los recursos o la posibilidad, pues por todo esto del miedo que se vive, pues por salir a la calle a buscar como este tipo de espacios médicos, que pues tampoco es lo más recomendable en estos momentos. No sé, desde nuestra experiencia, como que hemos logrado hacer para combatirlo. Sí, o sea, volvemos y les decimos, cada paciente es distinto y cada persona enfrenta como sus cosas de una manera distinta y tendrá métodos distintos, pero por ejemplo, algunas cosas que nosotros hacemos tal vez les pueda ayudar y que hemos visto que no solo sirven en nosotros, sino en más personas cercanas. Uh-huh. Por ejemplo, una playlist para dormir, yo siento que eso es mágico. Y que algo muy importante en cuanto a eso es que a no todo el mundo le funciona el mismo tipo de sonidos para dormir, ¿no? Uh-huh. Algo muy bueno es como uno crear a partir de lo que uno sabe que lo puede relajar, así no necesariamente sea música pues
sonidos de pajaritos y la vaina, sino que sea música que de verdad lo llega a uno a relajar o a distancia o a distensionar. Exacto, por ejemplo, si ustedes, Dante si es re dedicado, él tiene su playlist para dormir. Yo soy más de la que las va creando sobre la marcha y arma su cola en Spotify. Sí. Entonces tengo como, depende del mood en el que esté ese día, es el tipo de música que sé que me va a ayudar a dormir y a relajarme. Y lo que hago a veces es que como que a mí me sirve mucho es como intercalar como los tonos de la música. Y también escucho mucho country para dormir. Sí, pero pues eso es eso, ¿no? Es lo que sientan que los puede relajar en el momento. Y si ya de pronto creen que hay algunas canciones o melodías que siempre son como infalibles para relajarlos, es bueno tenerlas ahí siempre de alguna manera guardadas para poderlas escuchar en esos momentos. Sí, por ejemplo, otra cosa que a mí me sirve, como les dije, es tratar como de estar lo más calientica que puedo. Y yo definitivamente tengo que estar muy bien acobijada donde esté. O sea, por ejemplo, aunque yo duerma con aire en el cuarto con mi mamá y con mi padrastro, yo tengo ahí como mi propia camita, ¿no? Yo tengo que ponerme una cobija. A mí me ponen el aire para que yo no sienta calor, pero yo me tengo que poner una cobija para sentirme como calientica. Porque si yo no me siento calientica, yo no me puedo dormir. Entonces para mí algo que me ha ayudado mucho es tomar bebidas calientes, tipo una aromática, una agua panela. La agua panela con limones, bendita, esa vaina sirve para todo. Sí. Entonces tomarme como algo de ese estilo en la noche. De hecho hay tés que son relajantes para dormir, aunque esto sí nunca me lo he tomado. Pero sí como algo que me ayuda a entrar en calor, una aromática o algo así. También bolsitas de agua caliente y me las pongo sobre los pies o sobre el abdomen, en el estómago, para entrar en más calor. Todo el tipo de no solo remedios sino también actividades que sirvan para distensionar el cuerpo son como una de las cosas más recomendadas y que ayudan a que pues nos empezamos a sentir somnoliento y que se facilita el proceso. Exacto. Y también de pronto como identificar qué tipo de cosas a ustedes les sirve más para dormir. Por ejemplo, yo antes de dormir siempre, antes como de apagar mi celular, leo algún PDF o algo que tenga en mi celular, para estar también como lo más oscura posible. Tipo como a mí me gusta mucho leer, pero yo sé que si yo leo en el libro que me toca poner, por ejemplo, luz, no me va a ayudar a dormirme en la noche porque tengo mucha luz en el cuarto concentrada. Entonces, entre más luz tengo, menos posibilidades hay. Claro. Entonces sí, como que leo algo en mi celular mientras trato de coger como un poco más de sueño, y eso también me ayuda a que los ojos se me cansen más, y entre más cansados tengo los ojos también me puedo dormir más fácil. Yo pienso que también una cosa muy importante es monitorear cómo están siendo sus rutinas de sueño, pues para que todos podamos saber cómo es nuestro problema relacionado con esto, en qué momentos se activa, en qué momentos no, qué tan frecuente, cuáles son los picos. Entonces todo esto se relaciona a un tema que son los ciclos de sueño, ¿no? Entonces, para explicárselos brevemente, hay 5 ciclos de sueño y cada ciclo se compone de 90 minutos. Los 2 primeros ciclos son el ciclo en donde el cuerpo empieza a relajarse lo suficiente para ya entrar en una etapa de sueño más profundo, y en las etapas casi que 3 y 4 es donde como que se empieza a descansar, ¿no? Que el sueño está haciendo este tipo de efecto. La fase 5 es casi que una fantasía, ¿no? Porque es la fase de donde se experimentan sueños, y es la fase donde, pues como dato curioso, los ojos se comienzan a mover súper rápido y hacen muchos movimientos. De aquí viene la frase: debe de estar en el 5.º sueño. Entonces, digamos que lo recomendado es que una persona por medio duerma entre 3 y 4 ciclos para poder descansar lo suficiente. Ya después, y acá es cuando las personas que sufrimos insomnio decimos ¿es posible dormir todo eso? Parece imposible, ¿no? Sí, verdad. Entonces,
ya después de que como que empiezas a tener problemas con el sueño, lo importante es como cumplir ciclos completos de sueño, es decir, dormir durante ciclos o periodos de tiempo que completen 90 minutos, ¿no? Eso es lo importante, completar los ciclos para que el sueño no sea tan interrumpido. Digamos que para lo que les hablaba un poquito del monitoreo, les quería recomendar una aplicación que se llama Sleepy, la pueden encontrar en Play Store, y que les ayuda a llevar como un monitoreo día a día de cuántas etapas de sueño completar, cuántas lograron completar. Esto no es sponsoreado, amigos, todavía somos muy chiquitos para eso. Claro, pero se las quería recomendar pues porque es muy útil para esto, como para hacer seguimiento a cómo están llevando el sueño, y también trae otras herramientas que lo pueden ir descubriendo, que son como activar el celular para que les ayude a dormir, como que les bloquee ciertas notificaciones. Trae también algunos como ayudas para dormir, como músicas y eso. Entonces esa era como un recomendado. Otro recomendado es hacer un diario del sueño, que puede parecer trabajo, pero en sí es como registrar ciertos datos básicos, como cuántas horas o ciclos, ya si lo quieren hacer así, lograron dormir, y como qué cosas de lo que pueda acompañar su etapa de dormir, como lo es en mi caso a veces lo de los ataques de nervios, que tanto si se presenta o no, y eso también les puede ayudar como a monitorear y a saber cómo es su problema y cómo están teniendo sus etapas de sueño. Exacto. Y si por ejemplo lo que tú dices, también hay que tener en cuenta que este tipo de cosas, por ejemplo, sirven para unas personas y para otras personas no. Yo por ejemplo tengo ataques de ansiedad, pero yo no los relaciono tanto como con el sueño, ¿sí? Entonces para mí no es como tan importante de pronto rastrear mi ataque de ansiedad a la hora de tratar mi problema de insomnio, aunque seguramente están relacionados, pero no lo sabes, ciertamente. A veces sí. Es como tener herramientas y identificar qué es lo que también a ustedes les funciona más. Yo soy de las personas que tiene 40 peluches en su cama y a mí me falta un peluchillo y yo no me dormí. O sea, yo tengo que abrazar algo. Yo soy de las que abraza algo para dormirse y tengo como posturas favoritas para acomodarme y de esa manera estar más cómoda a la hora de intentar conciliar el sueño. Algo que no hemos mencionado y creo que es muy importante también son las comidas en la noche. Tengan cuidado, como no hay que comer tan pesado, y esto sí, no es que sea como personal, no, esto es 100% verídico, que en la noche no deberíamos de comer tan pesado y que debemos comer aproximadamente, creo que son 2 horas antes de dormir. ¿Sí? Traten de no comer como tan pesado, porque eso también muchas veces influye en qué tanto pueden descansar y que también lo hacen. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo en la noche suelo comer muy poco, o me como una fruta alrededor de las 6 de la tarde, 7 de la noche, y ya con eso estoy bien. Pero si me pongo a comer carne en la noche, eso es terrible para mí, porque además me siento como pesado y no me puedo dormir tranquilamente. Entonces también es muy importante que detecten qué tipos de alimentos a ustedes también los pueden hacer sentir como pesadez, pero esa pesadez que es como que uno se siente cansado pero que de verdad no puede dormir, y qué comidas les ayudan también de pronto como a relajar un poco más el cuerpo, porque definitivamente el cuerpo es una máquina y todo está conectado con todo. Sí, entonces eso, pues a partir como de las experiencias que nosotros tenemos con el insomnio, creemos que esto es lo que nosotros nos ha servido. Como les decimos, pues todos los problemas son distintos y todos los organismos también lo son. Entonces, más que invitarlos a que sigan al pie de la letra algunas de las cosas que hagamos nosotros, es como de que primero tratan de identificar así qué problema tienen y cómo hacerlo debido para cuidarse de eso, ¿no? Y también empezar a identificar qué es lo que están padeciendo y buscar maneras como de lo más cercano a ustedes para
para solucionarlo, ¿no? Para tratar de combatir el problema. Y ante todo no quedarse sola con él, ustedes solos. O sea, de verdad que si sienten que los está superando, vayan y busquen ayuda con un médico, con un especialista. Muchas veces lo que necesitamos para volver a dormir es hablar con alguien. Como ya vimos, por ejemplo, al principio cuando les estábamos explicando algunas causas del insomnio, lo más común y una de las causas más constantes para sufrir insomnio es estos malestares emocionales o estos eventos traumáticos, y a veces necesitamos hablarlos con alguien y sentirnos escuchados y que de alguna manera nos aconsejen para poder también poder volver a dormir. O sea, de verdad que el dormir es algo que sana y es algo muy importante que muchas veces como niños o como adolescentes damos por hecho, y más allá de eso no lo vemos importante, cuando de verdad es algo supremamente importante, al punto de que una noche de sueño bien descansada, una noche en la que hiciste tus 4 ciclos, ¿son? 4 ciclos, sí. Ok, una noche en la que hiciste tus 4 ciclos puede cambiarte por completo el día. Y también se los decimos como universitarios que se han tenido que quedar despiertos toda la noche haciendo trabajos y al otro día tienen que ir a la universidad y se están muriendo. Valoren el sueño. Es más aún serio cuando los trabajos sí te dan espacio para dormir, pero pues por el mismo hecho de tener... No te duermes. No logras descansar. Yo tengo un problema. Y esto sí es completamente personal. Por eso los quiero compartir. Yo tengo un problema. Share up to mis amigos que me están escuchando. Y es que, por ejemplo, nosotros tenemos amigas que si no se duermen a las 10 de la noche, literal les cambia la cara completamente. Yo me duermo a las 2 de la mañana para despertarme a las 4. No, mentira, ahí re exageré. Pero sí me duermo como a las 2 de la mañana para despertarme a las 6, 5 y media de la mañana. Y para mí esto es como lo normal que yo duermo. Entonces yo ya estoy reacostumbrada, yo voy con mi alegría matutina normal. Pero cuando como que la gente se da cuenta que te dormiste ahora, te dicen como es que tú no valoras que puedes dormir. Amigo, no es que no valore que pueda dormir, es que no me puedo dormir antes. Nosotros acá acá entre nosotros somos acá un sistema de support. De hecho también como que muchas veces como que nos quedamos hablando para coger sueño entre los dos. Sí. Y cuando alguno de los dos puede dormirse antes de las 11 o se puede dormir, bueno, antes de las 12 ya. Es todo un evento. Esto es un evento, esto lo celebramos, eso prácticamente toca rumbear. De verdad esperamos que todas nuestras experiencias, anécdotas, haga que valoren un poco más esta etapa, que de verdad son muchas horas las que pasamos dormidos en la vida. Y aprovecharlas o no al final, si bien puede parecer difícil pues por toda esta vibra y por todos estos pensamientos que se generan a partir de no dormir, al final es la decisión de uno cómo quiere hacer las cosas y cómo quiere dedicar una etapa tan importante de la vida como es el sueño. Y entonces pues siendo que el mensaje final como del capítulo, voy a decirlo así, va dividido en dos. Aquellos que pueden dormir y que descansen, valoren el hecho de que en serio puedan hacerlo. O sea, aprovechenlo, aprovechen sus horas de sueño, aprovechen cada espacio que... No les estamos diciendo que duerman toda la vida, no. Pero las horas que están destinadas a ellos y que ustedes pueden invertir durmiendo de verdad, aprovechenlas. Valoren el hecho que ustedes tienen la elección de dormir o no. Porque hay quienes sufrimos bastante por no poder hacer eso. Y para aquellos que como nosotros tienen muchas complicaciones para dormir, y sufren de este trastorno del sueño, el mensaje va a que si sienten la necesidad de en serio buscar ayuda y que de verdad están en el punto de que ya no están durmiendo nada, búsquenla, porque de verdad no saben lo importante que es poder descansar bien y cómo va a cambiar de manera abismal la manera en que duermen, la manera en la que viven. Sí, porque nunca se lo guarden, bien, nunca se lo guarden para ustedes. Va a afectar completamente cómo se relacionan con las personas. El que duerman bien va a afectar su día a día. Van a poder disfrutar más las cosas. Y yo sé que de pronto les anda como un poco contradictorio que nosotros que les estamos diciendo que no dormimos y grabamos podcast a estas horas, les demos estos consejos. Pero aprendan de nuestros errores, please. Por favor. Y
Y dos, si se los estamos diciendo es porque nosotros también hemos como tomado de cierta manera medidas para arreglarlo. Y el insomnio no es algo que se va a ir de un día al otro. O sea, yo ya les dije, yo he estado medicada para dormir. Y aún así tengo problemas pero no porque no son iguales a los que tuve antes. De verdad que para mí haber tenido como ayuda de un médico, poder como hablarlo, poder llegar al punto que me diagnosticaran y que me ayudaran y también como de pronto por el lado de que se dieron cuenta que no podía dormir y que me ayudaron a buscar maneras para dormir mejor y que yo misma me he encontrado maneras que me ayudan a dormir mejor y que ya no es para mí, por ejemplo, que me duerma a las 10 de la noche, algo que solo pase cada 10 años, pero sí es algo que yo, por ejemplo, yo sé que sí, me propongo tal vez una semana antes a que me quiero dormir mucho más temprano, si algo todo bien, es mucho más posible que lo haga ahora que lo hago antes. Entonces, busquen ayuda, créanme que eso, por lo menos para mí, cambió abismalmente, completamente mi vida. Pero creo que eso ha sido todo por hoy. Sí, ese es como nuestro mensaje final del capítulo. Por favor, aprendan de nuestros errores. Aprendan de nuestros errores, valoren cuando pueden dormir, ámense mucho. Esto también es cuestión de tratar de amarnos un poquito más. Y pues sin nada que decir, los dejamos con este vlog. Les recordamos que tenemos Twitter. Pueden encontrarnos en Twitter como @blogsdemedianoche. Sí. Y también hemos decidido que vamos a habilitar nuestro correo, pues el correo que tenemos del podcast, que lo van a encontrar en la descripción del podcast general a partir de ahora. Es blogsdemedianoche@gmail.com. Lo pueden encontrar también ahí en la descripción, para que nos hagan llegar cualquier tipo de cosa que nos atrevan o que por este medio nos quieran contar sobre sus recomendaciones, sugerencias de temas, dudas, reclamos. Todo lo que nos quieran decir. Incluso si quieren compartir sus por ahí. experiencias. O sea, si quieren como compartir sus experiencias con nosotros, por ejemplo, acerca de este tipo de temas, háganlo. Cualquier cosa que quieran que sea contada a través de nosotros, sería muy bonito recibirlo. Y pues ya les dijimos, entre nosotros dos somos un sistema de support que poco a poco siento que hemos ayudado mucho a la calidad de vida del otro y de verdad que se ha sentido como muy bonito no solo tener el apoyo de alguien, sino también poder dar apoyo a alguien más. Y si podemos ser de alguna manera apoyo para ustedes, aquí nos tienen con los brazos abiertos. Muchas gracias por escucharnos. Los amamos mucho y nos vemos el próximo fin de semana, porque sabemos que somos las cosas más raras del mundo con como a las horas y los días que subimos los capítulos. Pero a más tardar el domingo nos vemos con otro capítulo de Blogs de Medianoche. Adiós. Bye.